En el diagnóstico de las cefaleas, la anamnesis lo es todo. Les quiero presentar el caso de un paciente con una cefalea bastante particular que empezó tras un infarto cerebral. Se trata de un hombre de 53 años sin antecedentes de interés salvo tabaquismo activo que presenta un episodio de dolor cervical súbito asociado a aparesia de las extremidades derechas. Acude a urgencias donde se realiza un estudio vascular que mostró una disección de la arteria vertebral derecha. Mediante un estudio con resonancia magnética cerebral, se evidencia que la ausencia de flujo en dicha arteria ha provocado una lesión vulvar lateral derecha con restricción en la difusión. Todo esto compatible con un infarto agudo, que en dicha localización se conoce como síndrome de Wallenberg. Se inicia antiagregación con ácido acetil salicílico y se recupera de forma progresiva, por lo que es dado de alta. Sin embargo, al cabo de 9 meses se empieza a presentar episodios muy cortos de dolor tipo descarga eléctrica que inician en la región orbicular derecha y se desplazan por la superficie de la piel en zigzag, siguiendo 3 trayectorias bien definidas hacia la frente, la sien y la región maxilar. Algunos de los episodios se acompañaban de síntomas trigémino autonómicos como inyección conjuntival y edema palpebral. Curiosamente, cualquier estímulo doloroso aplicado sobre el antebrazo izquierdo, como pellizcarse, podía desencadenarle los episodios de dolor. En la exploración destacaba sensibilidad en los nervios pericraneales supratroclear, supraorbitario, lacrimal e infraorbitario, así como nistagmus multidireccional, síndrome de Horner, hiperalgesia cruzada y ataxia de las extremidades derechas. Estos últimos hallazgos eran una secuela del infarto cerebral. Teniendo en cuenta las características del dolor, se hace el diagnóstico de epicrania fugax. Ya más adelante hablaremos sobre qué es esto. Como tenía sensibilidad en los nervios pericraneales, se realizó un bloqueo anestésico con bupivacaína, consiguiendo resolución completa del dolor. Pero al cabo de 24 horas, reapareció. Posteriormente, se hizo una prueba terapéutica con lamotrigina seguida de pregabalina sin obtener respuesta. Finalmente, se trató con el dicarbazepina, con mejoría progresiva del dolor. Actualmente, tras meses de seguimiento, persiste asintomático. Awesome. Muy bien, pues vamos a discutir un poco el caso. Si tenemos en cuenta la relación temporal, lo más probable es que el paciente haya presentado un síndrome de dolor central posictus, es decir, un dolor originado en el propio cerebro. En lesiones como las de este paciente, se han reportado casos de neuralgia del trigémino, SUNT e incluso ambas entidades de forma concomitante. Sin embargo, en este paciente hablamos de epicrania fugax. ¿Y entonces, qué es la epicrania fugax? En el 2007, se describieron 10 pacientes con un tipo extraño de cefalea, que consistía en episodios de dolor que iniciaban en la región parietal o temporal y rápidamente se propagaban por la superficie de la piel hacia la región orbicular o nasal ipsilateral,
siguiendo una trayectoria recta o en zigzag de segundos de duración, ocasionalmente asociados a síntomas trigémino-autonómicos. En el artículo detallan las características que claramente lo diferenciaban de otras cefaleas como la cefalea punzante primaria, la neuralgia del trigémino o el SUNT. Posteriormente, se describieron 5 pacientes con un tipo de dolor muy similar, pero esta vez localizado en la cara, por lo cual se acuñó el término epicrania fugax facial. En el artículo trazan las trayectorias que, como podemos ver, cruzan diferentes dermatomas. Además, especifican las características clínicas de cada paciente que los diferenciaban de otro tipo de cefaleas. Ante la aparición de más y más casos, la epicrania fugax se incluyó en la clasificación internacional de las cefaleas en el apartado de otras cefaleas primarias. Vale, ahora que sabemos qué es la epicrania fugax, volvamos a nuestro caso. A diferencia de lo que ocurre en la neuralgia del trigémino, en la que el dolor suele estar circunscrito al territorio de 1 o 2 dermatomas, el dolor en este caso tenía un carácter dinámico, se propagaba a lo largo de diferentes dermatomas y seguía trayectorias en zigzag, cumpliendo las características de un epicrania fugax. Por otra parte, aunque también presentaba síntomas trigémino-autonómicos y era de una duración muy corta, su carácter dinámico también lo diferenciaba de un SUNT. A día de hoy, se desconoce la fisiopatología de esta cefalea. Como en los primeros reportes las pruebas de imagen fueron normales, se consideraba como una cefalea primaria. Sin embargo, en el 2016 se describió un caso de epicrania fugax en relación con un meningioma. Asimismo, en una serie de casos de epicrania fugax facial, se demostró contacto vascular con el nervio trigémino en al menos 3 pacientes. Dichos estudios soportaban la posibilidad de un mecanismo periférico generador de las crisis de dolor. Sin embargo, el paciente presentó un ictus, por lo que debemos estar ante un posible mecanismo central y hay 2 hipótesis que podrían explicarlo. Para entenderlo mejor, vamos a repasar algunas cosas del nervio trigémino. Una de sus funciones es la sensibilidad facial. Sus núcleos están localizados a lo largo de todo el tallo cerebral. En primer lugar, tenemos el núcleo mesencefálico, encargado de la propiocepción de los músculos masticatorios. Luego, el núcleo sensitivo principal, que se encarga de la sensibilidad y la propiocepción facial. Y finalmente, el núcleo espinal, que a su vez se divide en la pars oralis e interpolaris, que asume la sensibilidad táctil de las mucosas y la cara, y la pars caudalis, que recibe señales de dolor y temperatura a través del tracto trigémino-espinal, las procesa y las envía al tálamo a través del tracto trigémino-talámico. La primera hipótesis consiste en que la desaferentización de la pars caudalis por la lesión del tracto trigémino-espinal hubiera producido actividad espontánea de forma patológica, produciendo la sensación de dolor que viajaría hasta el tálamo por el tracto trigémino-talámico, que al ascender hasta el tálamo por el lado contralateral estaría indemne. La otra posibilidad es que se hubiera producido una transmisión efáptica, es decir, una sinapsis entre axones contiguos desmielinizados. En este caso, entre el tracto espinotalámico lateral, que transmite el dolor y la temperatura del lado contralateral del cuerpo, y el tracto trigémino talámico. Esto se vería respaldado por el hecho de que los estímulos dolorosos aplicados sobre el antebrazo izquierdo le desencadenaban al paciente las crisis de dolor. Entonces, para concluir, la epicrania fugax es un tipo de cefalea con unas características bien definidas. Se puede asociar a infartos vulvares más conocidos como síndrome de Wallenberg, y aunque su fisiopatología aún está en proceso de ser dilucidada, es probable que los núcleos y las vías del nervio trigémino estén involucrados. Muchas gracias por ver el video. Esto es Spiral Neuron. Hasta pronto.